Vamos a empezar la conferencia, que es muy importante para que tomemos en cuenta todo lo que se vaya a decir y así lo empleemos en bien de nuestra propia evolución espiritual y física. Nosotros los seres humanos nos debatimos constantemente entre la vida y la muerte, entre la vida y la muerte espiritual y física, porque hay una muerte física y hay una muerte espiritual, que es la más delicada y la más grave. Resulta que dice en la Biblia: no temáis a los que matan el cuerpo, teméis más a los que matan el alma. Porque estamos sobre esta tierra con un objetivo primordial, esencial, que es evolucionar, avanzar en el sendero espiritual, mejorar nuestra calidad de alma, nuestra calidad espiritual sobre esta esfera, nuestra calidad de seres también, porque no solo tenemos alma dentro del cuerpo, sino también otros seres que se manifiestan dentro de él. Pues ya sus mercedes han oído que el Mahatma está relacionado con el alma, el maestro, el dragón, el Dimbel, o bueno, y alguna cantidad de seres más. Entonces, los seres humanos, somos un templo, y dentro de este templo hay un conjunto de seres y de energías que mueven nuestra viteria, nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad con nos y con todo lo que se mueve en el cosmos, porque si nos evolucionamos, si nos avanzamos y mejoramos cada día nuestra existencia espiritual, así también todo lo que hay en el cosmos y todo lo que nos está rodeando va a avanzar a la par, porque hay un principio filosófico taoísta muy antiguo que dice que si cambia una persona, todo lo que está alrededor cambia. Pero si esa persona se desmejora, pierde su calidad, entonces todo lo que está alrededor asimismo se degrada. Por eso, para cambiar el mundo, cambiemos primero nos, porque así estamos cambiando un porcentaje del mundo, que es el mundo que nos rodea, que está cerca de nos. Así podemos hacer de un desierto una tierra fértil, de un infierno un cielo, de algo malo algo bueno. Ese es el mecanismo. No es tan fácil así como se oye. Es menester tener un gran esfuerzo y una férrea voluntad para alcanzar y lograr metas espirituales. Pero ese es el propósito de estar sobre esta gea, y esa es una de las grandes miseles que tenemos, de mejorarnos nosotros mismos, para que así mejore todo lo que está cerca de nosotros. Y si mejora una esfera, mejora en un porcentaje las esferas que están alrededor de esa esfera. Y si mejora un sistema solar, todo lo que está rodeando a un sistema solar está mejorando. Es decir, la bondad es expansiva y es infinita. Ella se manifiesta y contagia de bueno en ondas de expansel total, en la medida en que esa bondad sea grande o chiquita. Pero en todo caso, toda bondad se manifiesta expansiva inti, contagiando y esparciendo esas ondas de bondad a lo que esté más cerca y luego también a lo que está un poco más lejos. Pero como
pues lo natural es que lo que está más cerca se beneficia más, pero en realidad todo se está beneficiando por ondas refractivas, energética, INTI hablando, se manifiestan y se expanden. Así, entonces, existen delitos que son considerados en el cosmos graves. Y de hecho, cuando los luzbeles caímos del cielo en la gran rebelión que se presentó allá, uno de los primeros delitos que se cometió fue el robo, que es un primer gran delito y es el peor delito del cosmos. ¿Por qué? Porque se dice que Satán robó a los luzbeles del cielo y los echó a rodar por diferentes lugares del cosmos, por diferentes esferas y por diferentes infiernos incluso. Y así se consumó el primer delito hecho por Satán, que es el robo. Por eso Satán es el primer ladrón del cosmos. ¿Por qué este delito es tan grave? Porque el maestro Kelly Zeus dice que existen 13,000 formas distintas de robar. Ese es un delito que tiene 13,000 caras, 13,000 formas distintas. Y que no es fácil determinar todas estas 13,000. Porque es un delito que forma parte de otros delitos. Está como parte, como alma esencial de otros delitos. Porque el robo está en todos los delitos que nos, como seres humanos, hemos cometido a través de la historia de la evolución en esta esfera. El robo, como decía, tiene 13,000 formas distintas. Cuento aquí una historia que el maestro Samael Joab Bator Beor alguna vez la contó, que sucedió en Francia un caso de un mendigo que por lo general siempre se mantenía en el tubo de escape de los olores de ese restaurante para percibir el aroma de las carnes y de las comidas que allí se preparaban. Resulta que el dueño se dio cuenta de esto. ¿Por qué? Porque de un tiempo para acá empezó a perder clientela. Y preciso fue cuando el mendigo apareció y empezó a tener esa costumbre de hacerse cerca del tubo de escape de olores del restaurante. Entonces, el dueño examinó toda la situación y se dio cuenta que el mendigo le había quitado clientela porque esos aromas hacían que la clientela entrara al restaurante a comer. Ese olor que salía del restaurante hacía que las personas se vieran tentadas a entrar al restaurante a consumir lo que allí se preparaba por el agrado que sentían con estos olores. Al estar el mendigo allí tapando el escape de olores y absorbiéndolos él, resulta que el dueño le establece una demanda al mendigo y lo lleva a juicio y le demuestra a todo mundo, incluyendo al juez y a las demás personas, que el mendigo le estaba robando y en verdad le estaba robando clientela. Miren allí sus mercedes en este ejemplo tan sencillo que parece que fuera insignificante, pero este es una forma de robar, es una forma distinta que no es muy común, porque lo común
de cometer este delito es tomar lo que no es de él, así físicamente hablando. Ese es un robo directo y ese es un robo que tiene más condena. ¿Por qué? Porque no todos los robos, o sea, todos los robos, robar dicen que es igual robarse una aguja que robarse un avión. Como tal, como delito es lo mismo, pero la condena es diferente. Porque no se va a condenar a una persona a un tiempo, hablando cósmicamente, sí, tiene una condena. El que roba una aguja o el que roba un avión. Pero todo se mide, se pesa y de acuerdo al peso, medida y número, asimismo tiene su condena cada hecho. Entonces, no es lo mismo que se robe una aguja, que se robe un avión, la condena es diferente. Y asimismo, este tipo de robo, con el ejemplo que les he puesto del mendigo que absorbía los aromas del restaurante, esto no está ni siquiera concebido en los códigos de la ley de la tierra, pero del cosmos sí. Y tiene su condena y tiene su paga. ¿Sí? Pero aquí en la tierra esto no es concebido como un delito. Entonces, pero en todo caso, sí, el dueño del restaurante llegó a comprobar que sí estaba siendo perjudicado, que no tenía la clientela que antes tenía, que antes de haber llegado el mendigo tenía algunos beneficios económicos por la clientela que entraba al restaurante, pero que ahora ya no los tenía. Y entonces apenas el mendigo fue retirado de este lugar, la clientela nuevamente empezó a llegar. Y así con esto comprueba que el mendigo le había quitado un porcentaje de clientela, que ni él mismo se había dado cuenta. Pero esa es una demostración de la ley más esotérica, porque la mayoría de los delitos son establecidos cuando son algo realmente físico. Aunque en la actualidad han cambiado han cambiado las leyes y también están valorando ya otras partes del mismo ser humano, como lo emocional, lo psicológico. Cuando hay maltrato emocional o psicológico, también es valorado o penalizado. En la actualidad, pero antes no. Y pues de todas formas, cada vez hay más tecnicidad dentro de la misma ley, cada vez se tecnifica más. Así entonces, el robo es uno de los peores delitos. Existe una forma de robar muy común, que es el robo de uso. Cuando una persona toma algo prestado o por prestado, ¿sí? Lo toma por prestado, pero aunque no se lo han prestado, lo toma por prestado a la fuerza. Es decir, simplemente agarra lo que no es de él y lo devuelve luego de haberlo usado. Eso es robo de uso, que tampoco es muy común, pero sí es establecido en esta etapa de la esfera y en este instante espiritual que vivimos con la entrega de la doctrina de los maestros Kelium Zeus, Induceus y maestro Samael Joab Torbeor. De ellos hemos aprendido que este delito no se debe cometer. Ellos han enseñado que el robo de uso tan mal es una forma de robar. Robo de uso es que una persona va a una casa que no es de él y utiliza algo, lo gasta sin el consentimiento del dueño de la casa y esto es un delito también. No así cuando es permitida la entrada de esa persona.
Es decir, es un invitado esa persona a esa casa. En ese caso, tiene ciertos derechos a usar algunas cosas, como por ejemplo, cuando entra al sanitario de la casa, tiene derecho a utilizar el agua, a utilizar el papel, porque ya está dispuesto para eso. ¿Sí? Cuando es invitado a la casa, cuando es autorizada su entrada. Pero no a todas las cosas, no tiene tampoco todos los derechos de utilizar todas las cosas en esta casa. Entonces es menester que tengamos ciertos cuidados y ciertos límites, y es mejor pedir para no caer en este delito del robo, que es uno de los delitos más terribles del cosmos. Aquel que roba, el alma se muere, y aquel que comete un delito así flagrante como el robo directamente, físicamente, a voluntad, este va a la muerte segunda y no viene más en memoria el alma de esta criatura. Automáticamente se muere. Porque existe el robo indirecto, el robo que no es consciente la persona del delito que está cometiendo, o no sabe que lo que está usando ha sido robado. Voy a poner algunos ejemplos. Antes, quiero decir que la ley del robo está dada de esta forma para ser pagado. Y esto está establecido también en la Biblia. Se dice que la ley del robo se paga 5 tantos más lo robado. Es decir, se devuelve 5 tantos más lo que ha sido robado. Si una persona se roba un pan, ese pan tiene que ser devuelto, el pan que se robó más 5 tantos. Esa es la ley establecida para pagar ese delito cuando la persona quiere arrepentirse y quiere enmendarse. Esta es la forma. No es fácil para una persona, pues, devolver algo cuando es más costoso, cuando es más grande. Por ejemplo, aquel que se roba un carro tendría que devolver el carro más 5 tantos. Esto cualquiera no lo va a hacer. Por eso es la ley, el cobro que se le hace al que roba es fuerte. Preciso para que no se cometa este delito del robo. En otros lugares en otras esferas del cosmos, el delito del robo es muy bien controlado, que así sea un tipo de robo energético, un tipo de robo que no se ve, pero que es y que se siente, ese tipo de robo es también condenado, pero porque la ley en otras esferas superiores es más consciente. Así entonces, el robo se penaliza con una sanción muy fuerte. Existe otra forma de robar cuando una persona utiliza un carro supuestamente prestado. Un carro prestado, bueno. Pero este carro ha sido robado. Esta persona, pues no sabía que este carro era robado. Pero apenas se da cuenta y lo sigue utilizando, esta persona, para enmendarse, tendría que devolver 3 tantos más el carro que ha sido robado. Y si el dueño y si el ladrón apareciera,
entonces la ley cambia. Tendría que devolver 2 tantos más el carro robado. Entonces miren cómo es de fuerte el cobro por cometer este grave delito del cosmos que afecta espiritualmente a todas las almas que así lo cometieran. Se ha hablado del ladrón bueno y del ladrón malo. El ladrón malo, pues todos han oído que fueron crucificados al lado del Mesías, del Salvador del mundo, del Cristo. El uno fue puesto a un lado y el otro al otro lado. El uno se llamaba Gestas y el otro Dimas. Estos dos ladrones, se puede decir, pasan a ser 2 ladrones cósmicos que tienen una representación simbólica espiritual en la vida de cada criatura. Gestas, que era el ladrón malo, este robaba para su beneficio. Extorsionaba, robaba y estafaba para su beneficio. Mientras que el ladrón bueno, que era Dimas, este no robaba para él, sino para los demás. Y el maestro nos contó que Dimas, en realidad, él no robaba, solo rescataba lo robado. Es decir, lo que los romanos se llevaban, él lo rescataba, lo que podía rescatar, y se lo devolvía al pueblo. Parecido a lo que sucedió con una historia en Inglaterra, con un ladrón que igual le robaba al gobierno para dárselo al pueblo. Asimismo, Dimas entonces era un revolucionario celote que le quitaba a los romanos lo que ellos se llevaban del pueblo. Las riquezas que se llevaban, él en un porcentaje las rescataba y con eso alimentaba a los hambrientos de Israel en ese tiempo. Por eso la historia del ladrón bueno y del ladrón malo. De hecho, Dimas conocía al Cristo. Y cuando el Cristo estaba recién nacido, Dimas lo protegió del otro ladrón que es Gestas, porque le iba a robar el manto con el que el Cristo se estaba abrigando. Entonces Dimas lo defendió y defendió así a la familia del Cristo para que esto no sucediera. Por eso él se ganó su dharma también. Y como les digo, no era un ladrón en realidad, era un revolucionario que buscaba hacer justicia. Pero aquí existe algo, que cuando se rescata lo robado, en un porcentaje ya esto tiene genética de robo. Por eso existen algunas leyes que permiten rescatar lo robado. Por ejemplo, si una persona se roba un carro y los dueños se dan cuenta y lo persiguen para rescatar el carro, dice el maestro que cuando pasa de aproximadamente 4.000 metros, es decir, 4 kilómetros, ya esto ya no se puede rescatar. Ya es parte del ladrón lo que se robó. Ya es del ladrón. Y quitarle al ladrón es una maldición. Por eso no se puede comprar cosas robadas, porque es una maldición comprar lo robado. Porque en lo robado está el sufrimiento, está la tristeza, la amargura de las personas a quienes les fue quitado un producto o algo físico. Por eso no se puede
rescatar lo robado cuando excede un límite, cuando excede una distancia y cuando excede un tiempo. Cuando ya pasa el tiempo, eso es parte del ladrón. El ladrón es dueño ya de eso, de ese karma. Porque también sucede aquí algo muy interesante enseñado por nuestros maestros, que el ladrón no solo se lleva lo que se lleva, sino también se está llevando un porcentaje de karma de la persona a quien le quitó lo que le quitó. Lo que le haya quitado también se lleva sufrimiento, dolor, enfermedades y muerte. Por eso el destino del ladrón es la tristeza, la amargura, el dolor y la muerte. Existe una penalización especial en los países árabes o en los países musulmanes. La ley musulmana llamada la Sharia, esta ley condena al ladrón quitándole la mano. ¿Por qué? Porque la mano es la parte del cuerpo que él utilizó para extraer o sustraer lo que no es de él, para robar lo que no es de él. Utiliza la mano. Y por lo tanto, la mano es quitada de esa persona. Si roba, lo encuentran robando otra vez, le quitan la segunda mano. Y así va a quedar manco de las dos. Y eso le va a quedar difícil comer, vestirse, trajearse, laborar, y por lo tanto va a morir de hambre. Por eso el destino final del ladrón es morirse de hambre. Esa es la peor condena que tiene. Y no solo para este retorno, sino para todos los retornos después de haber cometido ese delito. Dice el maestro Kelium Zeus que un ladrón retorna hoy con cuerpo, pues tiene cuerpo físico, comete el delito y en los siguientes retornos, cada vez que retorna a la tierra, va a retornar en cuerpo de un ratón. Por eso los ratones son el cuerpo físico de los ladrones. Y constantemente va a retornar varios retornos como ratón hasta desaparecer del cosmos, como alma, hasta desaparecer como ser y pasa a la muerte segunda y se convierte en polvareda cósmica posteriormente. Ese es el destino de un ladrón, ese es el camino de un ladrón. Y va a las peores esferas del cosmos y a los peores soles periféricos, como los soles de Raboni o las esferas de Raboni, que son las esferas donde están los ladrones, donde retornan los ladrones. Ese es el camino a tomar. Por eso es menester que nos arrepintamos de ese mal camino y que empecemos a vivir una vida mejor, sin robo, sin ese delito que es uno de los peores delitos del cosmos, que trae sufrimiento, amargura, dolor y muerte a otras personas, a sí mismo y a los demás. Porque cada delito cometido por una persona no solo afecta a sí mismo, o no solo afecta a los demás, sino también a sí mismo. Porque pudiera pensar una persona que se beneficia cuando hace un robo y es mentira. Se perjudica más. No se enriquece, se empobrece. Con el paso del tiempo, un ladrón termina en la miseria, en la pobreza. Así se haya robado todo lo que se haya robado. Y si muere con la riqueza, rodeado de riqueza, pero no la puede disfrutar.
La intranquilidad lo mata. La intranquilidad no lo deja comer, no lo deja vivir, no lo deja estar saludable, porque el destino y la condena de un ladrón es morir de enfermedades, de SIDA y de las peores enfermedades que hay aquí en la tierra y en el cosmos. Ese es el destino y ese es la condena para un ladrón. Es un delito muy amplio del que se puede hablar, mas el tiempo pues no nos alcanza. Pero eso ha sido un poquito un redondeo de lo que es el delito del robo, para que todos ojalá observemos, examinemos y cada quien vaya determinando a ver hasta qué punto sí de pronto estamos cometiendo este delito. Tengamos mucho cuidado y mucha observancia con nuestra vida física y con nuestros propios movimientos para que no estén produciendo este delito del robo. Si una persona golpea a otra y le saca un diente, le está robando, porque se le cayó el diente. Eso es un tipo de robo. Lo está hiriendo y lo está dañando y le está quitando algo, que es la salud, y en este caso el diente. Entonces, él tiene que pagar igual, la misma ley, 5 tantos más lo que se cayó o lo que se robó. Por eso aquí se aplica la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Pero en esta ley, con esta ley, en realidad no es ojo por ojo, ¿sí? Es ojo por tantos ojos, es decir, por 6, en realidad, ¿sí? O sea, 6 tantos tiene que responder por algo que dañó. Esa es la ley. Existen muchísimos ejemplos que podemos tomar en cuenta para nuestra propia evolución, para así mejorar y estudiar nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Aquel que toma licor se está robando a sí mismo la salud, se está robando a sí mismo los órganos que se están dañando por consumir esta bebida infernal llamada alcohol o agua ardiente. Por eso el maestro es muy sabio y dice que agua ardiente es el agua de los infiernos, es el agua que beben los demonios y que eso no les permite evolucionar, no les permite avanzar. Por eso aquel que toma y consume licor no avanza, no evoluciona tampoco. Y duerme la conciencia, apaga y mata la conciencia dentro de sí, aquel que consume alcohol. Por lo tanto, es un ladrón tan mal. Hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos que sus mercedes de pronto ya están estudiando en su cabeza este delito y están determinando varias formas de robo que existen. Hay otra forma que pues han utilizado a través del tiempo, se ha utilizado en cuanto a la labor. Los patrones o los jefes o los dueños de una empresa, cuando no le pagan a tiempo el sueldo a su empleado, le están robando. Si se pasa un día del pago acordado, le está robando. Y si le paga menos, igual le está robando porque ya se acordó algo. Para bajarle el sueldo tendría que haber un acuerdo entre los dos y lógicamente el empleado no va a aceptar, pero tendría que haber un acuerdo entre el patrón y el obrero para bajarle el sueldo por, yo qué sé, por diferentes motivos, que la empresa no está produciendo lo suficiente para pagarle a esta persona. Pues si desea la labor, le bajan el sueldo. Esto ya sería un acuerdo, esto no sería robo, si es que es de verdad que está sucediendo esto en la empresa. Entonces, por eso pagar a tiempo
es importante. Aquel que paga a tiempo sus deudas es un hombre justo, pero aquel que no paga sus deudas es un injusto, por lo tanto es un ladrón tan mal. Si alguien o entre dos partes se acuerda que una deuda se va a pagar en tal fecha y no se paga en esa fecha, se está cayendo en el delito terrible del robo, porque ya se acordó esa fecha. Entonces el dueño de ese dinero al cual se le iba a pagar, él empieza a intranquilizarse, a preocuparse porque no le pagaron a tiempo esa deuda. Por lo tanto, el ladrón o la persona se convierte en ladrón de tranquilidad y de salud espiritual y emocional en esa persona, porque le está robando tranquilidad. Ese es un tipo de robo. Hay muchas formas, como digo, 13,000 formas de robar, son muchísimas. Tantas que no todas las podemos concebir en forma consciente. Si nosotros nos sentamos de pronto en la taza de un baño y se quebró, y salimos como si nada y nadie se da cuenta, aparentemente físicamente nadie se da cuenta, ese es un robo también. Se está cometiendo un robo. Si nos arrimamos en un carro innecesariamente, porque no es necesario arrimarse en las cosas, pero el que se arrima, sus mercedes han visto en una calle, en las calles, se arrima uno en los carros, de pronto está cansado, quiere reposar un rato, se arrimó y de pronto con la hebilla de la correa rayó el carro, porque ha sucedido físicamente, ha sucedido. Y al rayarse el carro, incluso al acostarse, ya está produciendo un desgaste en el carro. Ese desgaste es fruto de un delito, es decir, se comete el delito del robo, porque se está produciendo un daño al dueño de ese carro que ni siquiera lo conocemos. ¿Sí? Entonces, eso es parte del delito del robo. Hay 13,000 formas distintas. Pero bueno, ahora más adelante sus mercedes tendrán la oportunidad de hacer algunas preguntas y daremos contesta acerca de este delito. Voy a pasar ahora al segundo delito más terrible también o tan mal del cosmos, que es el homosexualismo o el sodomismo. El sodomismo es un delito grave que produce consecuencias nefastas para la humanidad. Tanto es así que una persona que ha caído en el delito del sodomismo, cuando une semen y estiércol, porque ese es el sodomismo, es la unión de la energía sexual que sale del varón con el estiércol de la otra persona. Esa mezcla se produce una sustancia química llamada quimofagia, que es demasiado tóxica para el medio ambiente y produce ruptura en las capas de ozono de esta esfera. La capa de ozono de la esfera está a 50 metros de aquí, de la superficie de la Tierra, hacia el espacio aéreo. Son 50 metros que hay de longitud. De allí para allá empieza ya la capa de ozono, que es una capa de protección que nuestra esfera tiene. Y esta capa es rota por las sustancias químicas que se generan por la unión del semen y del estiércol, la quimofagia, así le ha llamado el maestro Keliunzeus. Esta quimofagia es demasiado tóxica, enferma no solo la capa de ozono de la Tierra, sino tan mal a todos los que están rodeando a esa persona sodómica. Están afectando su sodauna propio, su antiadauna sastasa, se está deteriorando, intoxicando
porque eso es una toxina andante, un sodomita, es una toxina andante que va perjudicando a todo, a todo lo que alcance alrededor a 130 metros a la redonda. Eso es otra ley que el maestro ha enseñado. A 130 metros a la redonda. Todo depende también de la intensidad de ese mismo sodomita. Porque hay sodomitas pasivos y hay sodomitas activos. Entonces, de acuerdo a esa determinación, perjudica aproximadamente a 130 metros a la redonda. Está intoxicando. Porque algunos piensan que el sodomismo no es un delito, pero es un delito porque va contra la naturaleza. Todo lo que va contra la naturaleza va contra Dios, contra la ley de Dios. Porque el hombre diseñó, o se está diseñado físicamente, anatómica inti, para acoplar con el sexo femenino. Es decir, con la vulva y la vagina de la Eva, acopla el falo varonil o el miembro varonil. Está acoplando. Por eso, en realidad, no se debe decir sexo opuesto, sino sexo acople. Un hombre y una mujer son sexo acople, no sexo opuesto. ¿Por qué? Porque se están oponiendo. Es decir, el hombre, cuando se dice sexo opuesto es porque el hombre se opone a la mujer, y no es así. Se están complementando. Por eso se dice sexo acople. Cuando un hombre se une con otro hombre, eso es sexo opuesto. Son sexos opuestos. O sea, se están oponiendo energéticamente, pero a la vez se unen. ¿Sí? Porque son del mismo sexo. Eso produce una oposición y una contradicción energéticamente y un rechazo. Por eso, positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen. Positivo y negativo acoplan. Entonces, fíjense sus mercedes que estas son leyes naturales. Cuando se viola esa naturaleza, se viola la ley de Dios. Por eso el homosexualismo o el sodomismo es una violación terrible a la ley de Dios. Y es un insulto a Dios. Y es un rechazo a Dios. Por eso el hombre es diseñado para que la mujer acople con él y él con la mujer. Y formemos así el Dios, él, ella, o ella, él, o el Dios hombre-mujer, o mujer-hombre. ¿Sí? Caso contrario, no se produce esa formación, o esa formacel, esa unificacel, de las dos porceles, femenina y varonil, para que se produzca y nazca así el Cristo íntimo y Dios dentro de nos. Más terrible que, dentro del sodomismo hay dos formas de sodomismo, entre dos hombres o entre dos mujeres. Dice el maestro que cuando es entre dos hombres es mucho más tóxico y más peligroso que cuando es entre dos mujeres. Sin embargo, las dos formas son totalmente negativas. Sin embargo, una de las dos produce más perjuicio. Y es más fácil rescatar a una lesbiana que a un homosexual. Regenerar a una lesbiana es mucho más fácil que regenerar a un homosexual. Según Samael Aun Weor, decía que eran frutas podridas que ya no germinan más, que ya no dan más resultados positivos. Sin embargo, existe una puerta abierta
en la ley de Dios, que es la puerta del arrepentimiento. Con esta puerta del arrepentimiento es que nos salvamos, porque así se aplica la ley del perdón. Pero esta ley del perdón tiene su aplicación cuando de verdad nos arrepentimos y a la vez enseñamos a los demás a no cometer este delito o cualquier delito. Esa es la ley del perdón, ¿sí? Arrepentirnos del delito y a la vez enseñar a los demás a no cometerlo, para que así sea concreto el arrepentimiento. Entonces, existe esa puerta del arrepentimiento para que cualquier delito sea saneado, sea curado por Dios mismo. Son delitos casi imperdonables, el robo y el homosexualismo o el sodomismo. Pero, como les digo, siempre existe una posibilidad y una puerta del arrepentimiento para cada uno. Y se han arrepentido, pero escasamente, pocos, dice el maestro, en el cosmos muy pocos se han arrepentido en cuanto a estos delitos. Así, entonces, este delito es condenado por la ley de Dios, mas no por la ley de la tierra. El robo, sí, en un porcentaje es condenado por la ley de la tierra y totalmente por la ley de Dios en todas sus formas y expresiones, porque la ley de Dios es la ley consciente. Pero en el caso del sodomismo, este delito no es condenado por la ley de la tierra, es decir, no encarcelan a alguien por ser sodomita. Sin embargo, existen excepciones. En la Sharia, que es la ley musulmana, en algunos países musulmanos, cuando encuentran a un sodomita o a una lesbiana, este es colgado o son latigados hasta morir o apedreados. Por eso algunos, cuando salen así o tienen ese exiges o ese problema, tienen que irse rápidamente de ese país. ¿Sí? Y tenemos algunos ejemplos de esos países, como por ejemplo Irán, que aplica también la ley musulmana, pero sin embargo se dice que hay personas así, lesbianas y homosexuales, pero tienen que estar muy tapados, muy camuflados, porque si los detectan, los matan o los echan del país. Igual en Rusia es sabido también que no aceptan a los sodomitas, ni lesbianas ni homosexuales. Son echados del país o son, sí, castigados fuertemente. Entonces no está permitido. Como en otros países que aceptan el matrimonio homosexual o sodomita. Estos países han abierto la puerta para que se siga cometiendo ese delito. Entonces, miren sus mercedes que el homosexualismo desgraciadamente ha avanzado en la tierra, perjudicando a diestra y siniestra, porque cada vez existen más homosexuales, más sodomitas. Hay una profecía dicha en la Biblia que dice que en los futuros tiempos, y es una profecía apocalíptica, que en los futuros tiempos los hombres tendrán que treparse a los árboles porque las mujeres los perseguirán. Eso está escrito allí. Y es precisamente por eso, porque los mismos sodomitas serán tantos que habrán pocos hombres verdaderos en la tierra para estar con las Evas o con las mujeres. Por eso hay algunas cosas
que es menester que tomemos en cuenta para que no caigamos en ese delito y para que no se produzca genética de homosexualismo o de sodomismo. Y existe un perdón especial, tanto para el robo como para el sodomismo, como les digo, cuando hay un arrepentimiento verdadero. Y cuando el sodomita se hizo sodomita porque lo violaron o porque no fue voluntad de esa persona, sino que fue sometido a la fuerza. Allí en ese caso tiene perdón. Mucho más fácil que el otro que sí fue hecho a voluntad. Es como el robo. Aquel que roba involuntariamente tiene más derecho a perdonarse que el que robó flagrantemente o el que robó directamente a voluntad. El maestro ha enseñado muchísimas cosas y técnicas y formas para defendernos de este delito del homosexualismo. Él dice que hay posiciones femeninas que el hombre no las debe hacer y hay posiciones varoniles que la mujer no las debe hacer. ¿Sí? Y sus mercedes saben cuáles. Las posiciones femeninas, si el hombre las hace, está creando genética de homosexualismo. Y si la mujer toma formas varoniles o hace las formas varoniles, entonces está creando genética de varón. Aquí en el homosexualismo no se pone a los hermafroditas, que es algo ya diferente. Es algo diferente, que nacen con dos sexos en su mismo cuerpo. Ellos no son sodomitas, son intersexuales. Sin embargo, ellos pueden caer también en el delito del homosexualismo o del lesbianismo, ¿sí? Pero no siendo como tal, el hermafroditismo no es homosexualismo, porque también hay hermafroditas que se cuidan tanto y que tienen una tendencia a ser más femeninos y consiguen una pareja varonil, ¿sí? Entonces es algo diferente, es un poco diferente a hablar de eso. Lo vamos a hacer a un lado porque ya tiene otros tópicos el hermafroditismo. Pero en todo caso, las posiciones, las figuras, sí es importante tomarlas en cuenta. Otra cosa que el maestro Kelly dice y que enseña para que se tome en cuenta es que comamos las frutas por un lado, los varones, y las evas por el otro lado. ¿Cuál es el lado varonil por el cual las mujeres deben comer? ¿Y cuál es el lado femenino por el cual los varones debemos comer? Parece un trabalenguas, pero ya voy a explicar esto que es sencillo, pero importante a la vez. Les pongo un ejemplo. El coco, de donde está agarrado al racimo, es decir, la fruta, el coco, está agarrado al racimo, de allí es el punto negativo de la fruta. Ese es el polo negativo. Y el polo positivo es lo que cuelga de la fruta o lo que está al otro lado, al otro extremo, que está al espacio, ¿sí? Pero lo que está tomado la fruta y está unificada a la planta, ese es el polo negativo. De ese polo negativo los varones debemos comer y tomar el agua. Y del polo positivo las mujeres. En el caso de una manzana, la manzana del lado de la ramita de la manzana,
de esa ramita es el polo negativo, porque de ahí está prendida de la planta. Y el el positivo está abajo. Entonces, del polo negativo comemos los varones, porque ese símbolo de la Eva, ese polo negativo es simbólica inti, el sexo de la Eva. Y el polo positivo es simbólica inti, el sexo del varón. Entonces nosotros los varones comemos de la Eva y la Eva come del varón. Nosotros entonces comemos de ese lado del que está tomado de la planta o del que está unificado a la planta. Así entonces existen muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de los que podemos hablar. En el caso de una zanahoria, lo mismo. La zanahoria, el que está introducido al piso, a la tierra, es el polo positivo. El que está clavado en la gea, sembrado allí. Y el que está prendido de la planta es el polo negativo. Y preciso, miren que por lo general en algunas frutas se forma simbólica íntima semejanza del mismo falo o de la vulva de la Eva. Abran un musacio de fruta, ábranlo, pélenlo, y para pelarlo igual, o para cortarlo igual, se debe hacer lo mismo, se debe empezar a pelar desde donde le corresponde a cada quien. Por ejemplo, en el musacio, la Eva le corresponde comer de la punta, de abajo, y del lado de arriba, o de donde está prendido del racimo, es el polo negativo. De ahí le corresponde comer al varón. Y cuando sus mercedes abren o descascaran una musacia, van a mirar que es semejante al falo del varón, ¿sí? Que tiene una cabeza parecido al glande, y arriba, el que está prendido del racimo, tiene un orificio, tiene un huequito, un orificio muy semejante a la vulva de la Eva, pero es casi idéntico. Esas son las similitudes que se presentan. Y de hecho, por eso el musacio sirve para el musacio. Es decir, el consumo de esta fruta sagrada que es paradisiaca, la musa paradisiaca, es preciso para enriquecer y fortalecer los espermas varoniles y para producir castidad. Los musacios ayudan a generar castidad. Tienen nutrientes que ayudan en la mutacel de la energía sexual y en la fortaleza del mismo órgano sexual varonil. Por eso es muy representativo. Y de allí, miren sus mercedes, la alegoría bíblica, que se dice que Adán comió de la manzana, ¿cierto? Que Eva le dio a comer. La manzana es el sexo, representa el sexo de la Eva, ¿sí? Y la Eva que comió, la Eva comió musacio, de la musa paradisiaca, ¿sí? Ese es el complecierto. Y de ahí hay una variedad de musacio que se llama musacio manzano, que es rosadito por dentro y que es muy nutritivo a la vez. Entonces, miren sus mercedes que es natural el acople que hay entre el hombre y la Eva. Y estas cositas que el maestro ha enseñado es precisamente para hacer de nos los varones más viriles y más varoniles, y de las Evas más femeninas, para que estemos así unificados a Dios constante y no nos apartemos de la sagrada ley de Dios. Hablar del sodomismo, pues es también muy extenso,
pero es uno de los peores delitos del cosmos. Así, muchas esferas se han acabado en el cosmos por exceso de sodomismo. Se han explotado porque generan gran cantidad de energía tóxica venenosa, venenosquidiana. El sodomita genera demasiada energía venenosquidiana y eso perjudica, intoxica el ambiente. Por lo tanto, el alma de una persona que cae en el sodomismo se muere, va por ende a la muerte segunda y se convierte luego en polvareda cósmica. Y son delitos penalizados desde hace miles de años atrás. En la misma ley bíblica está escrito que el hombre no se debe echar con varón, que no se debe poner ropa de mujer. Esa es otra cosa, que aquel que se pone un traje y es un traje femenino está creando dentro de sí genética de sodomismo. Pueblos enteros se han destruido por el sodomismo. He ahí Sodoma y Gomorra. Y en la actualidad, no se diga, casi toda la esfera se ha convertido en una Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Porque generaban tanta energía tóxica al ambiente que se incendiaron o se activaron ciertos elementos químicos que hay en el aire con las sustancias químicas de la energía sexual, y al evaporarse se incendia el ambiente y se produjo una gran catástrofe en esos días. ¿Por qué? Porque esas energías tóxicas van y son evaporadas por el sol. Y aunque parezca mentira, pero salen de este espacio aéreo que la esfera tiene, y el sol en un porcentaje también se nutre de la energía de cada esfera. Y al generar este tipo de energía tóxica, se produjo en esos días una gran llamarada solar que desplazó marejadas de energía solar, hubo una explosión solar y generó incendio en ese sitio. Y por eso llovió fuego del cielo y quemó a todos los que ahí vivían. Bueno, esa es la historia. Entonces, tenemos que tomar muchísimas cosas en cuenta para no caer en el delito del homosexualismo o del sodomismo. Sodom es el padre del homosexualismo, cósmicamente hablando. Él fue uno de los que se rebeló con Satán en el cielo cuando hubo la guerra con los Luzbeles entre los ángeles de Miguel y los Luzbeles que estaban al mando de Satán. En esa guerra tan mal cayó Sodom, que en el cielo el simbre de él es Don Somas. Este cayó y empezó aquí en estas esferas de dolor y muerte, de oscuridad y de luz, a enseñar este delito. Y el maestro dice que en la época de la Lemuria, Sodom tuvo un retorno, un cuerpo físico, y era muy inteligente y era un científico de esa época, y él hizo mixturas entre animales y humanos, y de ahí salen algunas combinaciones entre hombres y animales y entre mujeres y animales. Bueno, esto entre otras cosas. Entonces, debemos examinar con cuidado los movimientos que hagamos, ¿sí? Pues si es hombre, pues movimientos que sean varoniles, y si es Eva, también que ejecute moviciertos femeninos. En cuanto a la ropa, igual, el hombre, si se pone ropa estrecha, está generando un grado de homosexualismo.
sobre todo si se ven las partes sexuales. Y en el caso de la Eva, en este caso no le perjudica en ese sentido, pero sí en cuanto a la salud. ¿Sí? En cuanto a la salud y en cuanto a otras cosas, porque está generando genética de prostitución, la mujer que se pone ropa apretada, o está interrumpiendo la circulación de la sangre, está enfermando su organismo, sus ovarios, su útero, todos sus órganos. En definitiva, no es bueno utilizar ropa apretada ni para el varón ni para la mujer. Pero en el varón sí produce esto, genética de sodomismo. En cuanto a las palabras, igual. ¿Sí? En cuanto a las palabras, los maestros han sido muy sabios en enseñarnos la manera de hablar. Por ejemplo, si una persona constantemente está diciendo palabras que terminan en ano, bueno, en la otra que no la quiero decir tampoco, pero bueno, en el otro sinónimo que sus mercedes ya saben, eso perjudica el lenguaje y por lo tanto crea en un porcentaje genética de sodomismo. Lógicamente, ese órgano tiene ese nombre y ese es el nombre, pero cuando se refiere a ese órgano, pero cuando no se refiere a ese órgano, en otras palabras, es mejor cambiar esa terminación, que no termine en ano ni en el otro sinónimo, porque eso perjudica, ensucia la palabra. Y si ensucia la palabra, ensucia todo el organismo, porque nosotros estamos hechos de la palabra de Dios en realidad. Estamos hechos del verbo. Somos fruto del verbo. Vamos a continuar con el siguiente delito. Esto no se termina. No lo dejo no he concluido ni con el robo ni con el homosexualismo, porque en realidad eso no tiene conclusión. Vamos a dejarlo abierto, porque hay muchas cosas más que decir. Vamos a pasar al otro delito que es grave y terrible, que es el delito del suicidio y del homicidio. Este delito del suicidio y del homicidio tiene varias connotaciones que no se han percibido como tal, como delito. Este delito es tremendamente grave. Dice el maestro que si una persona se suicida, le es cobrada 13 veces ese suicidio. Imagínense, 13 veces ese suicidio. En el siguiente retorno, pues, por lo tanto, pues, esa persona en el siguiente retorno está programada para que se suicide otra vez. ¿Qué pasa? No ha terminado de pagar primero un retorno y ya le viene los 13 siguientes para cobrarle el suicidio que va a cometer en el siguiente retorno. Entonces es interminable, es difícil que una persona suicida se salve por eso, porque está constantemente cayendo en ese delito del suicidio. El delito del suicidio está en un mismo delito, el suicidio y el homicidio. Es decir, el que mata a una persona tiene su culpa, así como el que se mata a sí mismo. Incluso el que se mata a sí mismo tiene más culpa porque está atentando contra su propia humanidad. Está atentando contra su propia espiritualidad, contra su propia evolución. ¿Por qué? Porque trunca totalmente el camino espiritual. Ese suicida, según un maestro que escribió un libro llamado La Divina Comedia, y el simbre de ese maestro es Durante, y que en la actualidad, o pues lo hemos llamado aquí en la esfera
los seres humanos como Dante Alighieri, pero que el simbre del maestro de ese ser, de esa criatura, es Durante. Él escribió que el suicida queda apartado en un lugar de los infiernos y allí queda estancada su evolución, ¿sí? Como si estuviera muerto espiritualmente, y que de hecho lo está espiritualmente, y ese no tiene casi opción a la redención. Sin embargo, como les decía hace un cierto atrás, todo delito tiene una puerta de salvación, que es la puerta del arrepentimiento. Aquel que se arrepiente de un delito está próximo a dejar de cometer ese delito. Entonces, Dante Alighieri lo ubica en uno de los tantos infiernos que él habla de la Divina Comedia, al suicida, ¿sí? El suicidio es cuando una persona fuma, se está suicidando a sí mismo. Si está consumiendo alcohol, se está suicidando a sí mismo. ¿Por qué? Porque se está matando de a poquito a sí mismo. Suicida no es solamente aquel que se quita la vida totalmente, se ahorca o se tira por un precipicio, o yo que sé, muchos tipos de suicidio que hay, y que para cometer ese delito tienen que estar poseídos por un demonio a la vez. Esas criaturas están ya poseídas por muchas energías negativas, por demonios ciegos y por demonios robadores, ¿sí? Que son demonios irredentos a la vez. Ya han hecho casa en la cabeza de esa persona y la han conducido hasta el terrible delito del suicidio, de matarse a sí mismo. En la época del Cristo, cuando él le sacó un cúmulo de demonios a una persona, a un hombre, porque lo enloquecían, le producían epilepsia y demás estragos cerebralmente hablando, el Cristo le saca esos demonios y se los deposita a los puercos. ¿Y qué hacen los puercos? Corren despavoridos a tirarse por un despeñadero y a caer al mar, al agua. Esos puercos se enloquecieron, o sea, fueron poseídos su cabeza por esa cantidad de demonios. Pero eso hizo el Cristo para salvar a esa persona, a ese varón, que tenía su dharma y su merecimiento para hacerlo, porque luego él se convirtió en un seguidor del Cristo. Pero así sucedió con los puercos, ¿sí? Se despeñaron porque se suicidaron a sí mismos, es decir, se mataron a sí mismos. ¿Y fueron quiénes? Los demonios que estaban metidos dentro de la cabeza de esos puercos. Asimismo, un suicida tiene dentro de sí ya un demonio metido, un demonio irredento que lo está manipulando y lo está doblegando para hacer, para cometer la atrocidad contra su propio cuerpo, contra su propia humanidad. Porque no entendemos muchas veces por qué una persona se suicida. Muchos dicen, son valientes. No, eso no es valentía, es cobardía. Cobardía a no solucionar los problemas, motivos por los cuales se puede estar suicidando una persona. No, eso no es valentía, es cobardía. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no convertirnos en suicidas ni en homicidas. Ahora vamos a hablar del homicidio, pero por ahora el suicidio. Una persona se suicida a sí misma cuando no hace ejercicio físico. Se está suicidando porque está restando minutos o segundos de vida a su existencia física y espiritual a la vez.
Cuando una persona no va en pro de la evolución espiritual, se está matando a sí mismo espiritualmente y físicamente, porque todo está relacionado, lo físico y lo espiritual. Si una persona no cuida su mente, su estado mental, su salud mental, está cayendo en el delito del suicidio. Si utiliza la tecnología de la actualidad en forma desequilibrada y exagerada o en exceso, se está suicidando porque de todas formas este tipo de elementos roban energía y al robar la energía del cuerpo le están quitando vida y salud. Por lo tanto, es un tipo de suicidio. Es menester, en cuanto al ejercicio, es menester hacer como mínimo 1 hora de ejercicio al día. Casi todos los días. De pronto, pues se dará 1 hora o un día de descanso a la semana. Pero por lo general, todos los días es menester hacer un porcentaje de ejercicios para así darle vida al cuerpo y salud y no caer en el delito del suicidio. El que va a la guerra por ser soldado o por otra cosa o porque es voluntario para ir a defender las fronteras de un país en guerra, estos también son suicidas. Todos los que van a la guerra son suicidas. Lógicamente son obligados en un buen porcentaje, pero caen en el delito del suicidio. Hay personas que se hacen daño a sí mismos con cuchillos o con laceración, o sea, se laceran la piel, ya sea por tatuarse o por otras cosas. Estos están cayendo en el delito también del suicidio. Toda piel lacerada voluntariamente es inmunda. Si el cuerpo es lacerado o manipulado en forma violenta, esto produce inmundicia al cuerpo, dice en la Biblia, y produce una merma de días en la tierra. Si una persona no respira bien, se está suicidando. Por eso es menester aprender a respirar bien. Acuérdense de la respiración completa y profunda. Desde la porcel baja de los pulmones hacia arriba, llenando todos los pulmones de aire. Esa es la respiración completa. Aquel que no respira bien se está suicidando. Aquel que respira solo con la parte alta del pecho se está suicidando a sí mismo. Porque el aire es vida. Al no tener 5 o 10 minutos de aire, el cuerpo puede fenecer. De hecho, es comprobado que aquel que respira bien vive segundos y minutos más de vida. Por cada respiración son segundos más que va a vivir en esta esfera. Produce longevidad. Aquel que tiene pensamientos siempre negativos, de muerte, de violencia o de daño hacia los demás, este también se está suicidando a sí mismo. Bueno, ya sus mercedes han oído algunos ejemplos. Algunos ejemplos, sus mercedes empiezan ya a tejer otros en su cabeza, porque así es la sabiduría. La sabiduría es eso, es destapar la raíz de la planta y por ahí, por esa raíz, nos vamos al tronco, a las ramas, a las flores y a los frutos, que son los frutos de la sabiduría. Gratísimas, venerable maestro Fulginger. Por acá hay unas preguntas, maestro, porque ahora antes de que su merced ingresara, estábamos oyendo los registros grabados de una de sus conferencias que era sobre el hierro. Entonces, hay unas preguntas sobre este tema y también hay sobre el tema de hoy. Su merced me dirá cuáles le digo. Bueno, resolvamos la del hierro para ya dejarla por fuera y luego continuamos con el tema, ¿sí?
Bueno, por acá dice Dulmigen, excelente día maestro, ¿qué opina del Noni? Gratísimas. Y vuelve y hace otra pregunta. Venerable licencia, una pregunta. Cuando dijo que el borojó blanqueaba las ollas por una sustancia que él tiene, no le entendí, porque se oyó entrecortado. Gratísimas, venerable. Bueno, listo. Gratísimas por las preguntas. El noni tiene un porcentaje de hierro también para la sangre y ayuda a destapar arterias, a purificar la sangre, y encima de eso pues tiene una dosis de hierro que el cuerpo meneste. El noni, dice el maestro Keliun, decía hace más de 30 heliocrones atrás, que el noni es una fruta del paraíso. Fue traída a esta esfera para el beneficio de las almas, de la evolución espiritual, y fue puesta en el paraíso. ¿Sí? Fueron frutas traídas, así como se trajo la porcel de Adán y Eva, o sea, la energía de Adán y Eva y las células germinales de Eva y Adán. Asimismo, también con ellos vinieron frutas, vinieron agdivienes, vinieron muchos vegetales, incluso minerales, y se fusionaron incluso con lo que ya había aquí en la tierra, que había otro tipo de frutas, otro tipo de vegetales, animales y humagdus. Entonces hay una fusión, así como los descendientes de Adán y Eva se fusionaron con los luzbeles, también las frutas, los animales y los minerales. Entonces, en el caso del noni, es una fruta especial que contiene muchas bondades, y entre ellos también tiene un porcentaje de hierro que meneste la sangre. Y en cuanto al borojó, decía que el borojó es una fruta semiácida, pero es un ácido muy fuerte, que si untamos una olla tiznada con borojó, o sea, ese ácido es tan fuerte que puede llegar a blanquear. Un porcentaje, claro, un porcentaje la olla. ¿Y qué no hará con nuestro cuerpo? Les decía. ¿Qué no hará con nuestro cuerpo el borojó, que ayuda a limpiar una olla, también ayuda a limpiar nuestra sangre? Por eso el borojó limpia nuestra sangre, nuestras arterias, las paredes de las venas, eliminando triglicéridos, colesterol, y que también el borojó tiene un buen porcentaje de hierro, igual el tamarindo. Tienen mucho hierro, son frutas que tienen mucho hierro y que ayudan para que exista una mejor respiración, porque los pulmones menesten una vasodilatación. Entonces el noni y el borojó producen vasodilatación en nuestras venas y en nuestros pulmones a la vez. En nuestras venas para que haya mejor circulación, y en nuestros pulmones para que se expandan. Ahorita con este problema o este exiges que se ha tenido en la tierra del virus, del coronavirus, que daña la flexibilidad de los pulmones, es menester consumir buena cantidad de noni y de borojó, porque esto hace que se expandan con facilidad, que se dilaten y que se expanda con facilidad las paredes de los pulmones, y así para que haya expansel y buena entrada de aire. Esto es en cuanto a las dos frutas, y que pues también produce buenos beneficios sexuales, porque al haber vasodilatación hay más entrada de sangre a las células de nuestro miembro, de nuestro falo, e incluso pues también a los órganos sexuales de la Eva, porque hay vasodilatación, entonces hay más circulación, más movimiento de sangre, y así las células eréctiles se llenan de sangre y se produce la gran erección.
Gratísimas por esas dos preguntas. De todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida. Y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita,
Haz de mi alma, haz de mi salud, haz del todo y de la nada, haz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, ave adorada, esperanza, esperanza.